Bueno, queridos patitos, el sistema económico mundial nos llama. Estructura, manera de distintos elementos de una globalidad se encuentran situados en interrelación. Relación existente entre las partes de una realidad económica que tienen ciertas relaciones y con cierto grado de estabilidad y que permiten explicarla. Puede ser complementaria o de oposición. Cambios de oposición producen cambios bruscos o estructurales. Institucionalismo. Thorsten Veblen, en Estados Unidos, teoría de la clase ociosa. Existen clases sociales, lucha de clases, no inevitable. No aportan nada a la sociedad los que pueden, propietarios, los que saben, y luego están los que hacen. Los que saben son los técnicos, gerentes, científicos, los que hacen, obreros, empleados, agricultores. Los que saben y los que hacen deberían mandar a la sociedad, disminuyendo las desigualdades sociales. Institución, conjunto de normas que funcionan en una sociedad y que tienen más fuerzas que las leyes. Explican mejor el comportamiento de la sociedad. Ente social que persigue un conjunto de fines considerados como bienes en una sociedad determinada. Keynesianismo, de Maynard Keynes, estructuralistas, aportan el método. Institucionalismo, surgen tras la Segunda Guerra Mundial para explicar las corrientes económicas. Ahí estaría José Luis San Pedro, John Kenneth Galbraith, Escuela de la Dependencia en Hispanoamérica con Raúl Prebisch, el tema de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, el sistema económico, fuerzas productivas, características de las relaciones de producción, forma de obtención del excedente y modo de reparto, articulación existente entre la producción, la circulación de bienes y el consumo. Subdesarrollo es la otra cara del desarrollo. Debate centro-periferia, división internacional del trabajo, relación asimétrica, más beneficio países del norte, perjuicio el sur global. La producción de mercancías recibe menos de lo que produce. Los capitalistas se apropian de la plusvalía. El sistema tiende a la centralización y a la concentración, tiende a la internacionalización, se generaliza con la expansión financiera, polarización, polarizar las riquezas en personas y países. El capitalismo sufre cada crisis cada cierto periodo. Han existido dos modelos hasta la Segunda Guerra Mundial. Forma extensiva. Para crecer más hacían falta más cantidades de insumos, mano de obra, materias primas y otros recursos. Después de la Segunda Guerra Mundial, para crecer hay un mayor rendimiento de los recursos productivos. Variaciones en la base productiva. Avances tecnológicos, desarrollo de la petroquímica y materias sintéticas, I+D, militar, adaptado al campo civil, base energética, organización del trabajo, producción en masa, en grandes cantidades, aplicación de procesos automáticos o semiautomáticos en el proceso productivo, computadoras, cintas transportadoras. Los avances científicos se realizan de manera diferente. Acercamiento, investigación, aplicación, se realizan ambos en el mismo espacio y tiempo. Expansión de centros de investigación. Se contrata mucha gente. La investigación se realiza más fragmentada, más dividida, muy sectorializada. Unas pocas empresas controlan el proceso. Estados Unidos, 4 empresas, el 25%. Fuerte crecimiento de la demanda de energía, 5% anual. Crecía por encima del crecimiento de la producción. Los nuevos procesos productivos son intensivos en consumo de energía. La energía será un recurso barato en esta época. Desplazamiento del carbón por el petróleo como fuente primaria de energía. Petróleo, entendemos las 7 hermanas, 5 son de Estados Unidos, controlan el 80% del proceso. La energía que proviene del petróleo tiene un rendimiento superior, es más fácil de extraer y su producción puede crecer al mismo ritmo que las necesidades del sistema. Japón, en 1950, el 5%, y a mediados de los años 70, el 50%, igual en Europa. Diferencias en el abastecimiento según zonas. Los Estados Unidos es el que cuenta con pozos petrolíferos. Europa y Japón importan petróleo y se centran más en el carbón.
grado de electrificación es creciente, se usan más electrodomésticos. Este proceso se ve intensificado por el apoyo del gobierno. En Europa, nacionalizando empresas eléctricas, Estados Unidos subvencionando los precios. Cambio de la organización de trabajo. Antes, Taylorismo. A partir de los años 20, se hace en la organización fordista del trabajo, se generaliza tras la guerra en todo el mundo. Ford ofrece el doble de lo que se ofrecía siempre que no fueran jóvenes y tuvieran unas ciertas normas de comportamiento. $5 day, lo de los $5 al día. ¿Qué salió bien? Existencia de cadenas o líneas de montaje, donde cada obrero tiene un puesto fijo y se realiza una tarea rutinaria y monótona. La norma de rendimiento viene marcada por el ritmo de la cadena. La vía de arreglo de conflictos entre empresarios y trabajadores es la negociación colectiva. Los sindicatos en Estados Unidos estaban perseguidos y prohibidos. Salarios estables y ligados con los aumentos de la productividad. Se inaugura el consumo de masas. Ford busca que sus obreros terminen siendo sus clientes. El salario no solo se ve como un coste de la empresa, sino como un factor de demanda. Si se quiere vender mucho, los salarios deberán tener cierta concordancia. El Fordismo tiene una visión más a largo plazo. Crecimiento de los recursos de capital y la mano de obra, años 50 y 60. El baby boom, crecimiento de la población, incorporación de la mujer en el mercado de trabajo. No existe desempleo en esta etapa. 33% del PIB, Japón, bienes de capital. 25% del PIB alemán, 17% de Estados Unidos. Necesidades de infraestructuras y nuevo equipo. La combinación de ambos datos hace que la productividad crezca más de un 4% anualmente. Distribución de mercancías y reparto del excedente. Producción masiva, consumo masivo. Inversiones en infraestructuras y en publicidad. Desarrollo urbano que saca viviendas y fábricas del centro de las ciudades que quedan como centros financieros o de ocio. Suponen un fuerte crecimiento del sector del automóvil, construcción y las redes de carreteras. Crecimiento en cantidad, fabricación de mercancías con una obsolescencia predeterminada, fecha de caducidad, y la multiplicación de un abanico de mercancías de cada tipo que va a extenderse a más campos, mercantilización de multitud de campos. Para financiar este consumo existen salarios más altos, disminución del precio de las mercancías más básicas. El Estado ayuda a financiar a las clases más bajas sus necesidades a través de pensiones, subsidios. Hay un proceso de desarrollo de los oligopolios que entre sí hacen un vivir y dejar vivir, laissez-faire, laissez-passer, una aversión al riesgo. En Estados Unidos las 100 grandes empresas controlan el 30%, en 1950. En 1970 el 45% de las ventas. La situación de concentración les permite tener ganancias fuera de la producción debido a su influencia en los precios y a las rentas tecnológicas que cobran a otras empresas, patentes, licencias. El capital financiero crece también. Se multiplica por 8 en Estados Unidos cuando la economía no llega a multiplicar su peso ni por 2. Se deben a las necesidades de la industria por invertir. Por ejemplo, las grandes empresas realizan la mayor parte de sus acciones con otras empresas. El Estado, para financiar el déficit, los consumidores que acuden a los bancos para financiar la compra de bienes duraderos, los trabajadores también se benefician, un 60% en Italia, Japón, Holanda, un 30%, 40% en Estados Unidos, Francia, incremento. Aumentan el salario real y los beneficios de las empresas, aumenta la productividad. Hay un aumento de las tensiones inflacionarias. 1950-1970 hablaríamos de un 4%, y en 1970 empezaría a ser de un 7%. La presión sindical consigue salarios mayores de lo que les corresponde por productividad. Aumentan los costes financieros. Hay un exceso de liquidez internacional. Estados Unidos está financiado a través del Plan Marshall y programas de cooperación al mundo. Aumento de los déficits fiscales de los países financiados con emisión de dinero, recurso a la banca. PIB per cápita en el año 1990 en Estados Unidos, Europa Occidental, Japón. En Estados Unidos pasará de 1950 al 73 de 9.500 a 16.500, con lo cual un incremento del PIB per cápita del 2,5.
cuando la productividad era incrementada en un 2,8%. En Europa occidental, de 5.000 a 12.000, un incremento del PIB per cápita del 4% cuando la productividad había sido incrementada en un 4,8%. Y en Japón, del año 1950 al 73, de 2.000 a 11.500, con un incremento de la productividad del 7,7% y un incremento del PIB a precios per cápita del 8%. Proceso de expansión del capital occidental hacia el exterior, internacionalización. Hasta esta época había sido el comercio. El comercio crece por encima del crecimiento del PIB. Empresas multinacionales en la economía mundial. Dos tipos de multinacionales. Integración vertical. Controlan todo el proceso productivo desde las materias primas hasta la renta del producto final. Las petroleras, por ejemplo. Empresas con filiales en distintos países con el objetivo de vender en esos países. Mayoría en esta época. Automóvil, petróleo. Estados Unidos y Reino Unido y República Federal Alemana controlan el 75% de la inversión en el exterior. La mayor parte en países desarrollados. Filiales en varios países, lo que les permite aguantar más en el mercado. Los resultados son globales. La estabilidad política es buscada por las multinacionales. Relación jerárquica entre la empresa matriz y la filial. Consideraban las empresas matrices que eran de un país, eran patriotas, repatriaban beneficios y pensaban que al enriquecerse, ellas, el país, se enriquecía. Colocan la liquidez en el sistema económico mundial, teniendo así influencia sobre él y con ganancias extraordinarias. La existencia de un comercio entre las firmas que les permitía la evasión de impuestos, por ejemplo, impuestos sobre beneficios. La crisis. Las claves están en la propia base productiva. Los aspectos tecnológicos, durante los años 60 hay un descenso de la inversión en I+D del 2,2% al 1,8% del PIB y son más complemento de técnicas o sistemas ya conocidos que aspectos nuevos. En Estados Unidos se realizan en el sector militar. El objetivo es justificar los gastos en aparatos sofisticados que se están llevando a cabo. Estados Unidos pierde frente a la República Federal Alemana y Japón en electrónica y pierde competitividad. Algunos factores que contribuyeron a lanzar el proceso se vuelven en contra: los oligopolios y los monopolios, la internacionalización, la demanda. El crecimiento de la demanda permite sacar ganancias de los nuevos productos que interponen nuevas formas de producir, pero la demanda se reduce. A lo largo de los años 70 habrá una mayor inversión en I+D. Los nuevos campos de investigación se dan en la informática, las telecomunicaciones, la biotecnología, la ingeniería genética y la búsqueda de nuevos materiales, por ejemplo, cerámicas, y la búsqueda de energías alternativas. Crisis energética. La OPEP, el 10% de los ingresos por petróleo antes de los años 70. Pero en 1971 los Estados Unidos, y en su boca el señor Richard Milhouse Nixon, anuncia la no convertibilidad del dólar en oro. La OPEP se plantea controlar las reservas en el conflicto Israel-Estados Árabes. Controlan un mayor porcentaje de los ingresos. En 1973 el dólar pasa de 3 dólares a 12 dólares. Aumenta la inflación y se agudiza la crisis en Occidente. Estados Unidos se ve favorecido por el aumento de los precios. Hace rentable la explotación de yacimientos y hace ver con buenos ojos la energía nuclear. Mejora su posición frente a Europa y Japón. En 1979-80 habrá huelga en Irán contra el Shah. La guerra Irán-Irak llega a alcanzar el precio del petróleo 34 dólares. 34 dólares el barril. A partir de aquí, la OPEP pierde fuerza por divisiones internas, aparición de yacimientos en el Mar del Norte, políticas de ahorro energético. En 1991, con la guerra del Golfo, unas cuantas semanas, el precio del barril alcanzará los 40 dólares. Límites de la Organización Fordista del Trabajo. Provocan unos menores niveles de productividad y del nivel de beneficios. Límites técnicos, organización ideada para una producción en masa y que no es capaz de producciones en menor escala. Se acumula stock. Las innovaciones que se ponen en marcha afectan a partes concretas de la cadena. No se consigue reducir costes ni aumentar la productividad. Se crean tiempos muertos. Límites sociales. El trabajo rutinario y monótono crea enfermedades laborales como el estrés, genera absentismo en el trabajo. Se genera un descontento social que genera huelgas, sabotajes, disminución de la productividad y de los beneficios empresariales. Se rompe
el pacto fordista sobre beneficios e incremento de los salarios. Los salarios subirán menos que la productividad a partir de ahora. Los sindicatos entran en el juego de que para la economía es bueno apretarse el cinturón. Aparece el toyotismo. Se basa en conseguir aumentos de la productividad a través de una mejor utilización de los recursos existentes. Se harán pequeñas cantidades de productos diferenciados, proceso de producción de abajo arriba, responder lo vendido es la idea, reponer lo vendido. Existen tableros luminosos que se encienden cuando hay problemas. Es el método Kanban. Cada grupo de trabajadores está al cargo de varias máquinas, por lo que tienen varias funciones. Este sistema se generaliza poco a poco. Es la base del neofordismo occidental. Características de las economías del norte. En los años 80, en Europa se usan y aplican las recetas neoliberales. La preocupación por la inflación les lleva a descuidar el pleno empleo y el crecimiento, incluso cuando a finales de los años 80 baja. Provoca tasas de desempleo altas y gracias a que hay seguridad social, la crisis ha sido menor en Europa. La crisis de confianza en la Unión Económica y Monetaria lleva en 1992 a una devaluación monetaria. Hay especulación contra la lira, la libra irlandesa y la peseta. Por ello, se establecen y se pone acento en los criterios de convergencia de Maastricht. Los objetivos intermedios son centrales. Estados Unidos fomentan las importaciones y ha conseguido que se mantengan ciertos niveles de crecimiento en el mundo. O ha podido hacer grandes ganancias gracias a la enorme cantidad de capital traído del exterior. Estados Unidos es el país más endeudado del mundo. Desarrollo muy acelerado de nuevas tecnologías con gran productividad, pero que no se sabe si afecta a la economía en igual manera. En Japón, en los años de crisis, se produce un crecimiento. En los años 70 y 80 hay inversiones muy altas. A finales de los 80 bajan los rendimientos y beneficios. Algunas empresas quiebran. El gobierno japonés baja el tipo de interés y hace obras e infraestructuras. No baja impuestos. No ha conseguido parar la recesión. El consumo ha bajado. Buena parte del ahorro japonés ha ido al exterior, a Estados Unidos, a Europa, a Hispanoamérica. Japón ha frenado las importaciones del exterior, lo que ralentiza. Economías periféricas. Estructura. Economías subdesarrolladas. Primeras preocupaciones en los años 50. Objetivo, convertirse en economías desarrolladas como el norte. Debían seguir el modelo capitalista. Se discutía sobre la forma de llegar al modelo capitalista. Modelo de planificación, modelo keynesiano. La mejor forma sería una economía mixta, un mercado planificado con gran intervención del Estado. Importante aumentar población asalariada y productividad. Hay obras e infraestructuras, división de papeles para hombres y mujeres, que contribuirían al bienestar familiar. Entra en crisis a finales de los años 60. La pobreza sigue existiendo, en algunos casos la brecha aumenta y en Occidente se enardece la radicalización. Teorías de la escuela de interdependencia, relaciones económicas, norte-sur, desarrollo-subdesarrollo, son las dos caras de una moneda. Samir Amin, que hablaba de la necesidad de que las economías salgan del sistema y que se elija las vías del socialismo, separarse de las relaciones norte-sur. Necesario crear un nuevo orden económico internacional que favorezca a los países del sur, subdesarrollados. La teoría de las necesidades básicas de la conferencia de la OIT de 1976 de Paul Stretton. A finales de los años 70 entran en crisis. Se comprueba que hay economías experiféricas que habían tenido éxito en desarrollarse por medio del capitalismo sudeste asiático. Otras se habían hundido, las economías africanas. El pensamiento crítico desaparece. El pensamiento neoliberal se impone. Son los años 80. Se aplican análisis neoliberales. A finales de los años 80 y en los años 90, otro paradigma de desarrollo surge, basado en dos pies: enfoque de desarrollo humano y de desarrollo sostenible. Amartya Sen. El desarrollo humano es aquel que contribuye para que la gente viva una vida digna. Contiene la idea de la libertad de elegir entre los distintos funcionamientos el que más se desee. El PNUD, el desarrollo humano, el Programa de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Humano, a partir de 1990 empiezan a elaborar informes.
El desarrollo humano no tiene que ver con la reforma de la renta per cápita. Expectativas de vivir una vida larga y saludable, capacidad de aprender o adquirir conocimientos, renta per cápita hasta cierto punto. Desarrollo sostenible, ecologismo. El desarrollo del norte no se puede generalizar. El planeta no lo podría absorber. No se tiene en cuenta la amortización de los recursos naturales. Índice de desarrollo sostenible. Herman Daly, economista. Las reglas que plantea es el consumo de recursos no renovables se haga de tal manera que permitan la exploración de nuevas formas de recursos. Que los niveles de contaminación sean absorbibles por el planeta. Estructura e historia del subdesarrollo. La actual estructura del subdesarrollo se empieza a establecer en el siglo XIX. El comercio occidental competía con las artesanías locales, que es destruido y es reemplazado. En el campo se dará un aumento de la población que trabaja. Los latifundios mantendrán poco capitalizados o mecanizados los campos. La clase artesanal desaparecerá. Mucha gente que trabaja en el campo mantiene los salarios bajos. Inversiones a finales del siglo XIX en obras de infraestructuras o en enclaves, que son inversiones cuyo beneficio vuelve a los países locales, que hacen que los ahorros locales se inviertan a actividades complementarias a las inversiones extranjeras, economías extractivas, extravertidas, que miran al exterior. La producción dirigida a los mercados centrales, centro de producción, puerto. Economías con desarrollo excesivo del sector terciario a servicios poco productivos, reflejo del subempleo, de la falta de trabajo. Economías capitalistas agrarias, clase principal, latifundistas. Dedican sus beneficios a lujos o a comprar nuevas tierras. Sufren crisis alimentarias y deben importar algunas veces. Razón: dedicarse a la agricultura no significa dedicarse a producir alimentos. Economías concentradoras de riqueza y excluyentes, mayor desigualdad social. Los mercados son muy estrechos, lo que será una pega para su industrialización. Años 30, América hispana, manufacturas, textiles. Años 50, bienes de consumo duradero, de la mano de multinacionales. Pocos de ellos elaboran bienes de equipo. Dependencia general a todos los niveles. Comercial, 2 o 3 productos, los que las hace vulnerables. A esos productos los principales clientes son países del norte, incluyen en sus posibilidades de desarrollo. Los precios serán marcados en el norte. Tecnológico, pago de patentes, licencias que pagan las empresas del sur a las del norte. Financiera, préstamos que piden estos países a la banca internacional como las necesarias inversiones directas desde el extranjero. Pérdida de divisas por pago de venta, beneficios. Modos de consumo, tendencia a imitar los modos de vida de los países industrializados, cada clase según sus posibilidades. Desarticulación, poca integración, poco equilibrio interno. 2. Economías a la exportación, nivel de productividad alto, por ejemplo minas, da la mano de obra para trabajar en el sector exportador y a veces los alimentos. Economía dual, en el que no hay empuje del primer sector para que aumente la productividad de los demás. Crecimiento estable, inestable. Crecimiento inestable manifestado en la balanza de pagos, un ritmo inferior al dado en el norte. El origen de las ganancias marca el tipo de inversiones que se harán. El ahorro interno es más pequeño. Hay un sector de subsistencia muy poco productivo y el externo es inferior. Los salarios son muy bajos y los ingresos que se obtienen son muy bajos en las exportaciones. Su capacidad de compra va disminuyendo en relación con los que importan. Pueden vender barato los exportadores porque los salarios son bajos, pero a la hora de la importación, las rentas de los latifundistas se dirigen al exterior, a nuevas tierras o actividades especulativas. Las ganancias del sector industrial son 2: inversiones extranjeras, parte sale al exterior, la mayor. Inversiones locales, requiere comprar los bienes de equipo fuera, por lo que se requerirán inversiones. Ganancias especulativas, especialmente volátiles, muy fácilmente trasladables. El crecimiento será con desequilibrio y deterioro en sus relaciones con el exterior, a favor de los países del norte. 2 tipos: países de subsistencia agraria,
Hoy serían Nepal, Afganistán, Tanzania, Uganda. En América Latina la tendencia es a la convivencia de minifundios con latifundios. En Asia la cantidad de la tierra es muy escasa para la gente que vive allí. En África la tierra ha sido comunal y la tendencia ha sido a transhumar, la transhumancia. Tierras poco productivas y dirigidas al consumo familiar de clan barra tribu, crece la producción con el crecimiento de la población. Las crisis tienen que ver con los usos climáticos, funciona al trueque, el resto de los sectores económicos es muy pequeño, sector industrial casi artesanal, la mayor parte de estas economías necesitan de ayuda externa, han evolucionado de tener economías de subsistencia agraria a economías mixtas, parte subsistencia, parte comercial. Gran parte de la producción agrícola de alimentos, un 75%, es responsabilidad de las mujeres. En Asia han intentado progresar a través de las manufacturas para la exportación, Bangladesh, Vietnam, economías primarias con un nivel de riqueza superior, economías dedicadas a producir agricultura o minería para la exportación, economías integradas de clima templado que dedican parte para su consumo interno. Enclaves, pues son islas que pertenecen a pocos dentro de las economías. Centroamericana, Chile, en un comienzo, el crecimiento depende de la demanda externa de ese producto. No tiene enlaces ni efectos difusores en el resto de la economía. La crisis la produce la falta de demanda externa. El Estado no tiene casi ningún papel en la economía. La evolución que siguieron Centroamérica, Ecuador, Bolivia, va hacia una mayor propiedad nacional de los recursos, pero productos nada procesados. En los años 50 comienzan una industrialización, pero a niveles muy bajos. Argentina, Uruguay, sur de Brasil producen alimentos, cereales, carne, que se consumían tanto interna como externamente. Los procesos son similares a los del norte, teniendo mayor productividad. Ha permitido un aumento de las rentas y los salarios. Ha permitido un mayor papel del Estado en la economía y mayores impuestos, mayor integración en el país, crecimiento depende tanto de factores externos como internos. Importante crisis en los años 30 derivada de la crisis del norte. Evolucionan a un modelo diferente a través de la industrialización, propiedad fundamentalmente nacional de los medios de producción, por lo que la burguesía plantea industrializar el país y subsistir por productos internos, lo que se importaba de fuera. Industrialización por sustitución de importaciones. El ISI, modelo de la CEPAL, de la ONU, menos dependiente del sector externo. El tope es que necesitan importar tal cantidad de bienes para producir esos bienes que la dependencia aumenta. La solución es la producción de bienes de consumo duradero y la necesidad de que se inviertan capitales extranjeros en el país. Años 50 es cuando las multinacionales comienzan a instalar filiales. Funciona en los años 50. Entra en crisis por la estrechez del mercado, que tiene que ver con la distribución de la renta. Un segundo límite es la importación de tecnología no adecuadas, tecnología prevista para la producción en masa. Las materias primas necesarias aumentan la necesidad de importar. Es un modelo intensivo en capital, más que en la mano de obra, lo que no contribuye a solucionar el problema de desempleo o subempleo. El papel del Estado es otro límite. Da incentivos a las empresas multinacionales, aranceles altos, monedas sobrevaloradas, importación más barata, pero más difícil exportar. No compite ni puede competir con producciones de otras zonas del mundo. A finales de los 70 se encuentran con importantes niveles de inversión, acudiendo a crédito externo para su financiación, pero con crecimiento bajo. En los años 80 cambia, el modelo entra en crisis. Los créditos, la quiebra. México entrará en quiebra en 1982. Modelo asiático, industrialización dirigida a la exportación. Hong Kong, Corea del Sur, Taiwán, Singapur. Industrialización para vender al exterior. Éxito mayor ya que se han introducido en los mercados mundiales. La razón que les lleva a este modelo es su capacidad de producción más alta de la demanda interna o de lo bajo de sus salarios. Mejora tecnológica en Corea en el ámbito naval, microelectrónica. El Estado ha dirigido el proceso subvencionando o castigando empresas y protegiendo mercados. La redistribución de la riqueza es más igualitaria, en línea con Europa. Reformas de la tierra que favorecen esos niveles de ingresos mínimos. Inversiones en educación y salud que han permitido que el personal pueda ir accediendo a las nuevas tecnologías. Mejores consecuencias para la reducción de la pobreza en cuanto a capacidad de compra. Ayudas de Estados Unidos a estos países porque sus vecinos eran peligrosos comunistas.
y para evitar ciertos contagios. La mayoría de las inversiones son, excepto en Singapur, nacionales. Organismos internacionales: Fondo Monetario Internacional, el FMI, el Grupo del Banco Mundial, el BM, y Organización Mundial del Comercio, la OMC, surgida del GATT, la General Agreement Treatment, que surgió precisamente en 1945-44 con los acuerdos de Bretton Woods. En 1945, Estados Unidos, el 70% de las reservas de oro mundiales existentes estaban allí. Durante la guerra duplicaba su producción. Como decíamos, en Bretton Woods, en 1944, en Estados Unidos, se busca un nuevo orden económico. Y había dos planes para el futuro FMI. El plan White de Estados Unidos, que hablaba del patrón oro o cualquier moneda convertible al oro, por ejemplo el dólar, donde el FMI debía tener aportaciones hasta 5 millardos de dólares según su renta, fondo de estabilización, y los países deficitarios podían acudir al fondo, pero deben ajustar sus economías. Y el modelo Keynes, John Maynard Keynes, aquel que dijo en 1919 que tendría Europa una paz de 20 años, y aceptó. Era el modelo de no solamente del Reino Unido, sino también el marco europeo, que decía crear una moneda distinta, el Bancor, el medio de pago internacional, cantidad de dinero nominal entregada según la importancia de su comercio, en cada caso, fondo de 26 millardos de dólares para una unión internacional de compensaciones. Cada país aportaría según su comercio. Tanto los países superávit, como los deficitarios, son responsables, con lo que todos deben pagar intereses. Con ello, se equilibraría el comercio y los países deficitarios pueden acudir al fondo. El FMI hablará de patrón oro-dólar, fondos de 6.700 millones. Los países deficitarios se tendrán que ajustar. El patrón oro-dólar, convertibilidad del dólar, 35 dólares, una onza de oro. Sobre esta base, el resto de monedas fijaban su cambio con el dólar. Y el margen de fluctuación será del 1%. Si tienen problemas persistentes, pueden devaluar o reevaluar hasta un 10%, informando al FMI y pidiendo permiso si era mayor. Objetivos: conseguir la estabilidad cambiaria, aumentar la confianza de los distintos países en un sistema que equilibre el comercio, crecimiento, facilitar la posición de los países deficitarios para evitar devaluaciones competitivas, establecer un sistema multilateral de pagos, función crediticia. Los países pueden girar contra el fondo según la cuota que tengan en el fondo. Cada país miembro del fondo paga una cuota dólares, oro, moneda de su país, a dólares, según la riqueza, las reservas de divisas y el peso de sus exportaciones. 250 votos de partida por cada 100.000 dólares de cuota, un voto más. Estados Unidos tiene un 17% de votos. Y para tomar decisiones se necesita el 85% de los votos. Ergo, Estados Unidos tiene derecho de veto. La sede está en Washington. El presidente habitualmente suele ser un europeo. El sistema funciona hasta fines de los años 60. Y hay una contradicción en el patrón oro-dólar, que se basaba en la convertibilidad. Requiere que se mantengan escasos los dólares y se requería que la balanza comercial fuera superavitaria. Pero tras la Segunda Guerra Mundial se necesitaba la expansión de los dólares, ayuda a Europa, Japón, inversión directa. Crece el dólar sobre todo fuera de Estados Unidos y habrá déficit comercial. La competitividad de Estados Unidos es menor, 55.000 millones de dólares fuera y 11.000 millones de dólares de oro dentro. El pool del oro, compra de oro para respaldar al dólar y comprometerse a no cambiar sus dólares por oro, en Europa, por ejemplo. 1971. Nixon plantea la no convertibilidad. Comienza la devaluación del dólar. En 1968 se reformó el FMI creándose los DEG, Derechos Especiales de Giro, una ley de cuenta formada por una cesta de monedas, mecanismo bastante automático, universal y no tiene plazo de recompra. A cada país miembro se le da una parte de esos derechos según su cuota. Aportan una mayor liquidez internacional. En Jamaica, en 1976, el FMI acabará por abandonar el patrón oro-dólar y se establece la flexibilidad de los tipos de cambio.
funcionamiento flexible y basado en el dólar como principal reserva monetaria, por lo menos entre 1976 y el año 2002, cuando entrará en físico el competidor euro. Desaparece la función reguladora del FMI y desaparece su función crediticia acerca de la balanza de pagos por el desarrollo de mercados internacionales. Es la época de los eurodólares y los petrodólares. Se reconvierte en los años 80, con la crisis de la deuda externa, encuentra su nuevo papel: hacer que los países emprendan políticas para que se garantice la devolución de la deuda. El FMI hacía que no recibieran fondos a que no ser que fueran con su aval, tras haber firmado un acuerdo para el establecimiento en el país de unas políticas económicas determinadas, políticas de estabilización sobre la inflación, transformación del déficit comercial en superávit, transformar el déficit público en superávit o déficit cero, lo cual en la mayor parte de los casos conllevaba privatización, limitación en el gasto, limitación en los impuestos, facilitar entrada de capital extranjero. Ahí tenemos los casos de México en 1994, del sudeste asiático, de Rusia, de Argentina, de Brasil en 1997. Instrumento, pues préstamos multimillonarios utilizados para pagar deudas. El FMI, como decíamos, tiene una participación formal en Estados Unidos del 17,8%, Alemania del 5,5%, Japón del 5,5%, Francia del 4,9%, Reino Unido del 4,9% y 42 países africanos un 3,2%. 182 países en la Junta de Gobernadores y 24 personas en el directorio ejecutivo. Banco Mundial: contribuir a la reconstrucción de Europa, ayudar al desarrollo de los países subdesarrollados. Cierto fracaso. Hasta 1954, 800 millones de dólares. El Plan Marshall sustituye al Banco Mundial en esa función. Organización semejante al FMI. Estados Unidos es el accionista mayoritario. Las cuotas no se desembolsan totalmente, sino el 20%. El otro 80% se mantiene como reserva o garantía en cada país. El Banco Mundial se financia en mercados internacionales de capital con bonos a gobiernos con los que obtienen interés. Pero estamos muy seguros que consiga devolverse el dinero. El Banco Mundial tiene una calificación AAA, banco más seguro del mundo. El presidente sería de Estados Unidos para que hubiera una seguridad de liquidez y la sede está en Washington, D.C. Hace préstamos a largo plazo a los gobiernos o a proyectos avalados por el gobierno, con más de interés un poco más que bajo el mercado. El principal organismo en el Grupo Banco Mundial sería el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo. En los años 60 invierte en grandes infraestructuras con la filosofía de que esta era la manera de promover el desarrollo y la industrialización. En los años 70, la primera crisis sobre el desarrollo, se comienza a aplicar la filosofía de redistribución de la riqueza. El director del Banco Mundial entre 1968 y 1981 será el tal McNamara, el que fuera secretario de Defensa con Kennedy y Johnson inmediatamente antes. Proyectos sociales de desarrollo social y urbano: multiplica por 3 el número de préstamos. En la siguiente etapa da un giro sustantivo el Banco Mundial. Condiciona los préstamos a políticas de reestructuración a largo plazo, con la intención de que los países crezcan en unas condiciones favorables. A comienzos de los años 90, el Banco Mundial era muy cuestionado por las consecuencias políticas y sociales de sus actuaciones, criticado tanto por la derecha como por las ONGs. El informe Woppehan de 1992, secreto en un principio. En 1995 y desde entonces, James Wolfenson dirigió el Banco Mundial y ha viajado por buena parte de los países a los que el Banco Mundial presta. Trata de mejorar la imagen del Banco Mundial, mayor transparencia, libre acceso a la información y cercanía con la sociedad civil. Reestructuración del Banco Mundial, quedando la organización dividida en 6 regiones: Asia Oriental y Pacífico, Asia Meridional, África, Europa y Asia Central, Norte de África y Oriente Próximo, América Latina y el Caribe, con redes temáticas: lucha contra la pobreza y gestión económica principal, apropiación, con participación de la sociedad civil del proyecto por parte de los gobiernos sobre los que se hará préstamos, gente que tuvo que dejar el Banco Mundial, por ejemplo tuvo que dejarlo Stiglitz, Cambur, el informe Cambur, seguridad de los pobres, protegerles frente a los riesgos,
Oportunidad, necesidad de equidad, aumentar el acceso a activos, empoderamiento, cuestión de tener poder. En el Banco Mundial trabajan economistas, ninguno de ciencias sociales, una institución que media su función por el número de préstamos. Había una presión por prestar. La OMC, surgida en 1995, Organización Internacional del Comercio, Carta de La Habana de 1948, no ratificada por los Estados Unidos, Acuerdo General sobre Aranceles del Comercio, firmado en Ginebra, GATT, criterios, transparencia, políticas comerciales al resto de miembros, reciprocidad, no discriminación, cláusula de nación más favorecida. Cualquier ventaja que un miembro conceda a otro miembro se generaliza al resto de miembros, se multilateraliza. Trato nacional. Una vez que los productos del exterior están dentro del país, se tratará como si fueran un producto nacional. Recomendación GATT. Protección sobre arancelaria y no cuotas u contingentes u otras, y que se vayan reduciendo. Los conflictos entre países se deberán resolver mediante conversaciones. No hay que aplicar esto a la Commonwealth o la Unión Francesa, pactos suscritos antes de los acuerdos GATT, o zonas de libre comercio, Unión Aduanera, Unión Europea, Mercosur, NAFTA. Acuerdos multifibras, acuerdos para exportar cantidades limitadas en el textil, por cuota por país. Negociaciones por rondas de negociación. La ronda Uruguay de 1994, firmado en Marrakech, se dan concesiones, agricultura, Estados Unidos versus Australia, Nueva Zelanda, Argentina versus la Unión Europea. Trilateral, por lo tanto, rebaja del 30% de subvenciones a exportaciones textiles, desmantelar acuerdos en 10 años, derechos de propiedad intelectual relacionada con el comercio, proteger, crear la OMC, que empezaría a funcionar al año siguiente. Se plantea acerca de un acuerdo similar para los servicios, el GATS. Deciden reunirse los miembros del GATT a partir de 1995 OMC. Reuniones, por ejemplo, la de Seattle de 1999, la de Doha del año 2001. Nueva temática promovida por el norte. Normas laborales, normas medioambientales, contratación laboral con transparencia. En 2001 entra China y también lo hará Taiwán. Se lanza una nueva ronda. Se introduce el tema medioambiental. En 2003 se hará en México, la sede de la OMC en Ginebra, en Suiza. Y resulta curioso porque China se la ha incorporado como un elemento en desarrollo, cosa que condiciona el actual estatus en 2023 de la economía china en la OMC. La globalización, el mundo, pues va hacia un único mercado, cambios en el sistema productivo, producción mundial, las reglas de juego neoliberales que han permitido que sea tal y como es. Fenómeno globalizador no es nuevo, no es nuevo. Flujos económicos, cambios en el sistema productivo, reglas de juego, sobre todo la comercialización de mercancías, que tiene mayor crecimiento que la producción de mercancías. Manufactura, agricultura, minera, en la OCDE tiene un esquema donde, bueno, pues pongamos un 40-40-20, más o menos, de manufactura, agricultura, minería, pero en el tercer mundo esto tiene mayor importancia respecto a agricultura y minería, y que avances tecnológicos permiten la fragmentación de la producción, abaratamiento y bueno, su diferenciación respecto a los trabajadores, avance en el sector de las telecomunicaciones y la sociedad de la información, mano de obra amplia, barata y disponible para las empresas, lleva a la deslocalización, traslado de empresas a otros países, funcionamiento de las grandes empresas, poco jerárquico, redes, horizontal, más acuerdo entre empresas para I+D. Es muy difícil decir a quién corresponde cada proceso productivo, de dónde es, qué nacionalidad tiene el producto y qué empresas y de dónde hayan invertido. Se da un proceso donde salarios y beneficios tienen cada vez una importancia menor en el fin del producto, en favor de la publicidad, diseño, venta. Globalización, reglas neoliberales, consenso de Washington, nueva economía, un nuevo comportamiento económico, Estados Unidos desde 1995, altas tasas de crecimiento de PIB, inflación muy baja,
desempleo bajo, mantenido hasta 2001, ha hecho creer que el capitalismo había encontrado una vía para un crecimiento indefinido y sin crisis. Pero hay una inflación en los activos bursátiles, los índices de bolsa y también las fuertes inversiones que se hacen en Estados Unidos en el sector de las tecnologías de la información y la comunicación. A partir de agosto, a partir de agosto de 2001, se produce el efecto contrario, el efecto pobreza. Sus ahorros valen menos, consumen menos. Los instrumentos macroeconómicos no parecen que vayan a servir para salir de la crisis, o no se cree que pueda pasar. ¿Podría seguir Estados Unidos el camino de Japón? La nueva economía es toda aquella actividad de los agentes que se realizan con Internet, a través de Internet o con las nuevas tecnologías. Permite una mayor interconexión, permite la aparición de nuevos servicios y bienes con pocos costes de transacción. Los ordenadores duplican su capacidad cada 18 meses. Su precio baja desde 1995 un 25% anual. Mezcla de aplicación de microelectrónica, telecomunicaciones, optoeléctrica, software, ingeniería genética a través de la materialización del enfoque nanotecnológico y fabricación de chips utilizando materia viva. Contenidos, metodología, trabajos a realizar. En el este y sudeste asiático, crecimiento económico con equidad, lecciones del este asiático. Kevin Watkins, edita Intermón, Barcelona, 1999. Ciertamente, en Vietnam, es importante, habrá muertos desde el inicio de 1961 a 1975, 50.000 muertos de Estados Unidos y unos 2 millones de vietnamitas. Muertos por día, 10 estadounidenses, 400 vietnamitas. Vietnam es importante para la historia económica y ciertamente en el este y sudeste asiático. Elasticidad de la pobreza superior a otros países en desarrollo. En 6-8 años se ha duplicado el PIB regional. Costo principal, educación primaria. África y América Latina, educación terciaria, universidad. Industrialización basada en la mano de obra. Restricción de importaciones. Control y dirección de las inversiones extranjeras. Control del proceso de industrialización por parte del Estado. No subvenciona la moneda, un tipo de cambio elevado. Logros: reducción de la pobreza, desigualdad muy pequeña, bastante equidad, rápido crecimiento económico, rápidas mejoras en desarrollo humano y en niveles de vida, limitaciones o problemas: crecimiento de la desigualdad, aumenta la desigualdad interregional, medio ambiente, crecer primero, limpiar después, un problema forestal, desigualdad de género, educación, diferencia en salarios, derechos laborales escasos, persecución de los líderes sindicales, limitación del derecho de huelga, no seguridad en el trabajo, ni leyes ni normas, inversiones en desarrollo humano, falta de inversión, educación secundaria, escasa calidad de servicios sanitarios, especialmente en Vietnam y en China. Las 4 modernizaciones, 1978, de Deng Xiaoping, el pequeño timonel, serían el ejército, la defensa, el I+D, industria y agricultura. Y aquí tenemos un documento respecto a Shanghái, el cambio de China, y que China se rinde a la economía sumergida. 6 de enero de 2003, economía china, y ciertamente la evolución respecto a un PIB de 1969 de 1937,9 en 100 millones de yuanes a 2001 con 94.346,4, y la renta per cápita de 243 a 7.543, con un peso creciente en industria, en construcción. Pero desde la apertura económica iniciada en 1978, los negocios no declarados aportan el 10% del PIB al gigante asiático, desde 1978 a 2001. Instituciones iguales, pero de nombre únicamente. Los precios se mantienen
artificialmente bajos en alimentos básicos y productos naturales, energía. Año de la reforma, 1992. Debe ser terapia de choque. Asesores del FMI, Banco Mundial, Estados Unidos, Europa. Primero, liberalizar los precios, salvo los recursos naturales y energéticos, lo que producirá una inflación muy alta, de 2 dígitos cada mes, acabada con todos los ahorros medios del país, la clase media. El hecho de los precios bajos en los recursos naturales produce enriquecimiento rápido al comprar petróleo barato y venderlo a Occidente caro. Al ver que falla, Occidente plantea ajustar la economía. Segundo, estabilización será subir los tipos de interés, mantener el tipo de cambio del rublo. Estamos hablando del cambio de la URSS a Federación Rusa, de la CCCP a la Roskaya Federation. Es decir, el cambio donde, ciertamente, en esa segunda estabilización será subir los tipos de interés y mantener el tipo de cambio del rublo. Tercero, las privatizaciones. Privatizar las grandes empresas públicas significa el traspaso de las empresas del Estado a los gestores y a los amigos de Boris Yeltsin. Se dan sin regulación, sin transparencia. Se vende a precios muy baratos los activos públicos. Se pasa del monopolio estatal al monopolio privado. Integración de Rusia en el mercado internacional. Relaciones comerciales, saldo comercial superavitario. Exportan más de lo que importan. Pero es porque no se compra lo necesario para modernizar la industria, o para alimentar a la población, o cubrir sus necesidades. El 60% de las exportaciones son recursos y productos primarios, poco elaborados y poco valor añadido. Petróleo, gas, aluminio, níquel, platino. A Europa Occidental y a los Estados Unidos. Las entradas de capital no han sido inversiones directas. Buena parte ha sido en deuda del Estado, bien en rublos o en dólares, tipo de interés, en rublos 150%, en dólares 50%. El valor del rublo está sobrevaluado y exigen un tipo de interés tan alto. En 1998 el rublo cae y comienza una cierta recuperación económica. Desde 1 de enero del 2000, Vladimir Vladimirovich Putin, presidente de Rusia, tras ser primer ministro y dimitir Yeltsin el día anterior. Crisis de 1998. Se empiezan a pagar a funcionarios y a pensionistas, se empieza a cobrar impuestos y a grandes empresas, superávit fiscal, mejoran reservas de divisa, estabilización del rublo. Vladimir Putin quería la polarización de las alternativas en la Duma. Poder personal autoritario. 7 grandes regiones, homogeneizar, igualar, es igual a excusa. 7 superministerios y 5 eran antiguos miembros del KGB, como él mismo. Reestructuración del Estado. Quizá una entrada en la Unión Europea en el año 2030. En el año 2002-2003 estaba encima de la mesa. Efectos de las economías del sur. Luis de Sebastián. Con elementos como este de aquí. El autor analiza en este artículo la situación y el impacto de la liberalización internacional de los mercados en los países del sur frente a los del norte. O cambio de rumbo de las economías de Latinoamérica. Con 2002 se completa un lustro de una coyuntura económica adversa en Latinoamérica, según el autor, que se muestra optimista de que se abran oportunidades a la región. Quizá la mejor noticia es que el debate económico se ha abierto y los dogmatismos han cedido. ¿Es esto verdad? Mirado desde 2023. Elementos de crecimiento, como por ejemplo crecimiento de PIB por sectores, en 1950, 73, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Japón, Alemania. Tenemos aquí varios cuadros, ciertamente, respecto a la situación económica, y que los mercados mundiales calibran el triunfo de Lula. Estamos hablando de 2002, cuando entra en funciones, las dificultades, ciertamente, de cambiar un gobierno, como es esto del país del 7 de octubre de 2002, pensando el 1 de enero del 2003, cuando entró en funciones, evidentemente, John Kenneth Galbraith, una visión alternativa del capitalismo americano.
Jeremy Rifkin con los albores de la economía del hidrógeno, un tema que estamos actuando ahora. Es decir, 20 años después, estamos empezando a trabajar en serio con los elementos de la economía del hidrógeno. ¿Mm? Características de las organizaciones del trabajo. ¿Mm? Por ciertamente, nueva organización del trabajo, con características respecto a tasa de crecimiento anual medio compuesto por hora trabajada, con la clasificación de Madison, respecto a que el PIB por hora trabajada pues en buena medida desciende en Francia y en Alemania de 1959-73 al 73-98, de 5 a 2,5 en Francia, de 5,9 a 2,4 en Alemania, de 5,8 a 2,3 en Italia, de 3,1 a 2,2 en el Reino Unido, de 6,4 a 2,9 en España, PIB por hora trabajada. Con lo cual, estos son unos elementos bien interesantes a reflexionar respecto a la economía mundo. Contracción binaria del PIB por habitante en Estados Unidos, Japón, Estados Unidos y países de Europa. Respecto a, ahí vemos. En el primero tenemos respecto a Japón, después a la antigua URSS, Alemania, y abajo Francia, Italia y Reino Unido. Por tanto, la situación es importante respecto a las clasificaciones de Madison y el crecimiento del PIB y el crecimiento del producto por persona a precios constantes. El índice de desarrollo humano, que incluye el IDH, tasa de esperanza de vida, tasa de alfabetización adulta, tasa de matriculación combinada, ingreso per cápita ajustado en dólares PPA. Aquí una pequeña digresión. Cuando se habla de desdolarizar la economía mundial, y algunos países quieran dejar de utilizar el dólar como medio de pago, estarían incidiendo en descalificar estos índices internacionales, porque ya no sería decalable, no podría haber un decalaje respecto a dólares PPA si en el caso se diera de que el dólar dejara de ser la moneda troncal de la economía del comercio en el mundo, cosa que no va a suceder por lo menos en las próximas décadas. El IDG, esperanza de vida al nacer, femenina y masculina, tasa de alfabetización masculina y femenina, tasas de matriculación combinadas femenina y masculina, e ingresos per cápita femenino masculino en dólares PPA basados en participación en el ingreso proveniente del trabajo. El IPH, países de desarrollo, probabilidad al nacer de no sobrevivir hasta los 40 años de edad, tasa de analfabetismo adulto, privación en aprovisionamiento económico mediante el porcentaje de la población sin acceso a agua potable, porcentaje de la población sin acceso a servicios de salud, porcentaje de niños muertos menores de 5 años con peso insuficiente. Países industrializados, probabilidad de nacer, de no sobrevivir hasta los 60 años de edad, tasa de alfabetismo funcional adulto, porcentaje de la población bajo el límite de pobreza, 50% de ingreso mediano disponible en el hogar, tasa de desempleo de largo plazo de 12 meses o más. Y ciertamente tendríamos una serie de índices que son importantes porque, como viene aquí en RICS, medición de el bienestar económico sostenible, para que veamos diferencias respecto al PNB y al IBES. El IBS per cápita es apenas mayor término del periodo estudiado que al comienzo de dicho periodo. A pesar del crecimiento de más del 200% del PNB, el índice cae significativamente a lo largo del decenio de 1980, aunque el PNB continúe en ascenso. Y ahí tenemos el ámbito de la disociación de las escalas. El PIB por habitante, diferencias interregionales. Evidentemente, tenemos ahí muchas tablas. El cambio de guardia del FMI, que el 17 de junio de 2001 habló Joseph Stiglitz respecto a que todos los que dirigieron esta institución durante las crisis globales, como Michel Camdesús, premio Sabino Arana, se ha ido a estar
por partir, fracasos en Indonesia, Tailandia, Corea en 1997, fracasos en Rusia, Brasil un año después, mantener las tasas de cambio sobrevaluadas, preservar las tesis de cambio. Solo la devaluación fue posible restaurar el crecimiento, credibilidad del FMI disminuyó, el bail-in como tipo, crisis en Turquía, Argentina ese año. En Turquía el pánico surgió inmediatamente después de que se declarara que todo parecía estar bien. Argentina fue elogiada por reducir la inflación y estabilizar su tasa de cambio. Ignoró el hecho de que las tasas de crecimiento de Argentina eran nulas y el desempleo se había mantenido en cifras de 2 dígitos durante media década. El FMI aprendió mucho de sus errores, retóricamente, políticas de profundización de las grietas. El próximo equipo del FMI debería haber reflexionado acerca de la economía, el uso de la evidencia disponible y la aplicación teórica. Antes de imponer cambios en el sistema económico internacional deben tenerse pruebas irrefutables que los apoyen. No es posible desquebrar a una compañía que se fue a la ruina. Es necesario tener una mayor coherencia intelectual. No deberían intervenir en los mercados cambiarios. Está permitido que las reformas económicas ocasionen sufrimiento, pero no aminorar el sufrimiento de los pobres. El FMI es una institución pública. En el mundo del FMI los países miembros son accionistas. Las políticas del FMI afectan a personas y a las economías de una manera que ninguna corporación podría afectarlas jamás. Debería ser dirigida a partir de principios democráticos. Solo los ministros de finanzas y los funcionarios de bancos centrales pueden sentarse a la mesa del FMI. El FMI pisoteó principios económicos y éticos básicos. Lo mejor es dejar a los procesos políticos de cada país decidan qué política será adoptada, al considerar que las decisiones en relación a las políticas son meras cuestiones técnicas. Los economistas violan procesos éticos y profesionales básicos. Durante los últimos 8 años, la administración de Clinton apoyó y aplicó en casa principios de ideologías de tercera vía a través de un papel activo del gobierno como promotor del crecimiento en el ámbito internacional. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos promovió directamente vía del FMI ideas que reflejaban el fundamentalismo de mercado, esquema que Estados Unidos ya había rechazado. La administración de Bush ha mostrado mayor coherencia intelectual. El gobierno de Bush, el nuevo equipo del FMI, tienen la oportunidad de abandonar las estrategias de desarrollo, transición y crisis que han fallado en el pasado y hacerlo de manera abierta, democrática, poniendo particular atención a las consecuencias que podrían tener para los pobres. Estamos hablando del 17 de junio de 2001 y todos sabemos lo que pasó el 11 de septiembre. La oportunidad perdida del FMI, el grupo del Banco Mundial, que está integrado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el BIRF, creado en 1944, la Asociación Internacional de Fomento, del AIF, fundado en 1960, el CFI, la Corporación Financiera Internacional, creado en 1956, el OMGI, el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, creado en 1988, el CADI, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativos a Inversiones, agrupación de países pobres muy endeudados, situación en febrero de 2001, punto de decisión 22 países, Benín, Bolivia, Burkina Faso, Camerún, Gambia, Mali, Mauritania, Nicaragua, por ejemplo. Punto de decisión futuro, Burundi, República Centroafricana, Congo, Liberia, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Chad. Casos sostenibles, Angola, Kenia, Vietnam, Yemen, y no han solicitado alivio, Ghana y Laos. El Banco Mundial cuestiona las políticas proteccionistas de los países más ricos. 28 de septiembre del año 2002. El Pacto de Estabilidad Flexible se fraguó en Madrid. Portada del diario El País. Patentes y monopolios aumentan los precios. Los dueños del Prestige también lo eran del naufragado Mar Egeo. El petrolero cayó en 1992 a la entrada del puerto de A Coruña. Petroleras opacas, respecto a lo que sucedió también en ese año 2002 respecto al Prestige, tal vez hoy yo he olvidado. Flujos financieros internacionales,
flujos internacionales de comercio e inversión. Comercio internacional, sectores, mercancías, 6,18 billones, crecimiento del 12,5% respecto a 1999. Manufacturas, 75%, 70,5% en 1990. Industrias extractivas, 13%, 14% en 1990. Productos agropecuarios, del 9% al 12%. Fuerte dinamismo del sector de tecnologías de información y telecomunicaciones. También importancia del petróleo, pero debido al aumento de su precio. Sectores comerciales, 1,4 billones, crecimiento del 5% respecto a 1999. Crecimiento no en transportes del 23% respecto al 28,5% en 1990. Viajes, turismo, 32,4% respecto al 34% en 1990. Y por regiones, América del Norte, exportaciones mundiales de mercancías, América del Norte 17,1%, estamos hablando del año 2000 respecto al informe de la OMC de 2001, 17,1% de las exportaciones mundiales de mercancías América del Norte, 5,8% América Latina, Europa Occidental el 39,5%, economías en transición el 4,4%, África el 2,3%, Oriente Medio 4,3% y Asia el 26,7%. Es decir, en este caso estaba Europa Occidental, Asia y América del Norte. La OMC permitirá exportar genéricos a países en emergencia. Fue noticia el 16 de noviembre de 2002. La Organización Mundial de Comercio logró un acuerdo que permitirá a ciertos países producir medicamentos hoy bajo patente y exportarlos como genéricos a otros países que necesiten imprescindiblemente. Por ejemplo, contra el SIDA, entonces 28 millones de infectados solo en África, o la malaria, casi 500 millones de casos. Pero el acuerdo plantea condiciones. Los genéricos solo podrán comercializarse en países de emergencia sanitaria y tras autorización expresa del gobierno exportador. Las inversiones internacionales, el 18 de septiembre de 2002, sufrieron el mayor declive en los últimos 30 años anteriores, al caer 51%. Una empresa gallega descarta la venta a través del comercio electrónico, desacoplándose del futuro. Mango factura por red 5 millones de pesetas al mes. El Corte Inglés vendía por internet productos perecederos, pero no ropa. Bu.com y Zoza.com, que creo que la gente ya habrá olvidado, destacados fracasos de venta electrónica, mientras que Gap solo lo hace en los Estados Unidos. Los proveedores consultan en la red desde la forma de etiquetaje hasta el tamaño de las perchas. Aquí estaba el comienzo no solamente del fenómeno Zara, sino también del comercio electrónico. Zara logra con la tecnología reponer ropa en la tienda 2 veces por semana. Hablamos del 26 de julio de 2001. Los encargados de tienda piden por agenda electrónica prendas que el cliente vio a un famoso. Un ordenador central recoge a diario los informes de cerca de 500 tiendas Zara repartidas en 33 países. En 15 días habrá diseñado, fabricado y distribuido la ropa del famoso. Evidentemente está ahí la reforma económica, consenso de Washington, que incluye 4 puntos: la liberalización del comercio exterior, la reforma del Estado, política monetaria y fiscal, privatizaciones, reforma del mercado de trabajo, liberalización del sistema financiero, y aspectos más recientes como la intervención del Estado favorable al mercado, en educación, en pobreza y en corrupción. Y ciertamente después del 11 de septiembre, pues prácticamente en el año el que fuera director de país, en una opinión, habla de las torres gemelas del capitalismo y las lecciones de Argentina de Stiglitz. Y también Joaquín Estefanía hablando de América Latina, quejíos y quebrantos, como un elemento que evidentemente tenemos que tener en cuenta. Y esperemos, o por lo menos eso deseo, que con este repaso respecto a la economía mundial, la economía global, hayamos podido poner algunos elementos respecto a conocer un poco este sistema económico mundial, en el que ciertamente aquí está restringido la etapa hasta el año 2002. Del 2002 al 2023 seguramente se podrán buscar múltiples fuentes que recomiendo vivamente que se busquen con sentido común, como se diría en Galicia, sentidiño, respecto a lo que existe en internet, lo que existe a través de YouTube. Pero ciertamente he querido aproximar por lo menos
parte a través de estos documentos seleccionados por un servidor respecto a la economía mundial. Y sin más, los patitos, es que ricasco. Agur berobat. Beti gelpian.